Buenas noches, mi nombre es Brian Felipe Luque Ramos, estudiante de la Universidad Republicana, Facultad de Economía. En este video les hablaré de la historia del pensamiento económico, la cual consta de una línea del tiempo con los sucesos más importantes de cada una de ellas. Escuelas de pensamiento económico. Precedentes. Las cuestiones económicas han preocupado a muchas de las personas intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia se hablaba que Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el poder de la época. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia, se impuso el derecho canónico que condenaba a la usura, que quería decir que era el cobro de interés abusivo a cambio de efectivo, y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. El mercantilismo. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XV desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política que incrementaba en aquella época el mercantilismo fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese cada territorio, y aparte de las mismas de oro y plata descubiertas por España en el continente americano, una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos a otros países que los que compraba. El conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar sí o sí la diferencia con oro y plata. En las diferentes Los actividades mercantilistas daban coloniales por europeas, sentado como que su la país Compañía estaría Británica siempre de las en guerra Indias con otros o Orientales, preparándose teniendo un para gran la próxima impacto dentro del contienda. contexto de Si Europa tenían Occidental, oro y plata, así como los en sus dirigentes sistemas podrían pagar coloniales. a mercenarios para combatir, Para que este como lo modelo económico hizo fuera exitoso, el era rey Jorge esencial III maximizar el de valor Inglaterra extraído de las durante la Guerra de la colonias, Independencia manteniendo una balanza estadounidense. comercial En favorable para las caso de potencias necesidad, el europeas. monarca también podría comprar Por ello, los armas, países europeos uniformes esclavizaban y a comida personas en para los África para soldados. llevarlas a King trabajar en sus Colbert, colonias. nacido en El trabajo 1619 de las y personas fallecido en esclavizadas se 1683, utilizaba en una variedad de fue roles ministro de laborales, Luis como XIV, recoger algodón o cosechar azúcar, que luego se institucionalizado enviaba de la regreso a exportación de Europa productos convertidos en productos de consumo. franceses para crear oro, Las y a colonias cuyos efectos proporcionaban las desarrolló materias de primas forma muy necesarias importante para producir la bienes industria gala. manufacturados y brindaban un Esta mercado para preocupación estos productos. mercantilista por acumular metales preciosos también afectaba a la política interna. Era impredecible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el exterior. Se obligaba a la gente a trabajar jornadas largas y se consideraba un despilfarro de consumo de té, ginebra, tejidos de seda, entre otros. Fisiocracia. Esta doctrina económica estuvo en boga en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII y surgió como una reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. El fundador de la escuela, Francois Quesnay, era médico de cabecera en la corte del rey Luis XV. Su libro más conocido, Tableau économique 1758, intentaba establecer los flujos de ingresos en una economía anticipándose a la contabilidad nacional. Creada en el siglo XX, según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad.
Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio. También sostenían que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a la actividad. La clásica 2. El alcance de la ciencia económica se amplió de manera considerable cuando Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la producción. Smith confiaba que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de la comunidad. Defendía que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. En el lado opuesto, Malthus, en su conocido e influyente ensayo sobre el principio de la población en el año 1798, planteaba la nota pesimista de la escuela clásica, al afirmar que las esperanzas de mayor prosperidad se escollarían contra la roca de un excesivo crecimiento de la población. Según Malthus, los alimentos solo aumentaban adecuándose a una progresión aritmética, mientras que la población se duplicaba cada generación, salvo que esta tendencia se controlara o por la naturaleza o por la propia prudencia de la especie. Malthus sostenía que el control natural era positivo. Escuela Clásica 3. Los principios de economía política de Mill constituyeron el centro de esta ciencia hasta finales del siglo XIX. Aunque Mill aceptaba las teorías de sus procesores clásicos, confiaba más en la posibilidad de educar a la clase obrera para que limitase su reproducción de lo que hacía Ricardo y Malthus. Además, Mill era un reformista que quería gravar con fuerza las herencias e incluso permitir que el gobierno asumiera un mayor protagonismo a la hora de proteger a los niños y a los trabajadores. Fue muy crítico con las prácticas que desarrollaba las empresas, le favorecía la gestión cooperativa de las fábricas por parte de los trabajadores. Mill representó un puente entre la economía clásica del laissez-faire y el estado de bienestar. Acerca de los mercados, los clásicos aceptaban la ley de Say, formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say. Esta ley sostiene que el riesgo de un desempeño masivo en una economía competitiva es despreciable porque la oferta crea su propia demanda. Marxismo. La oposición a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henry de Rouvroy, conde Saint-Simon, y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, manifiestas en su principal trabajo, El Capital, en 1867 a 1894. Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una seria recusación, aunque no dejaba de ser en algunos aspectos una variante de la temática clásica. Para Marx, la teoría del valor-trabajo representaba la clave del modo de proceder del capitalismo, la causa de todos los abusos y de toda la explotación generada por un sistema. Así, el principal conflicto, según Marx, se producía entre la denominada clase capitalista, que tentaba la propiedad de los medios de producción, que quiere decir fábricas y máquinas, y la clase trabajadora o proletariado, que no tenía nada salvo sus propias manos. La explotación, eje de la doctrina de Karl Marx, se mide por la capacidad de los capitalistas para pagar solo salarios de subsistencia a sus empleados, obteniendo de su trabajo un beneficio o plusvalía, que era la diferencia entre los salarios pagados
y los precios de venta de los bienes en los mercados. Los escritos de Marx se alejan de la tradición de la economía clásica inglesa, siguiendo la metafísica del filósofo alemán Jorge Wilhelm Friedrich Hegel, el cual consideraba que la historia de la humanidad y de la filosofía era una progresión dialéctica, tesis, antítesis y sintítesis. Marginalismo. Escuela austriaca. Karl Menger, fundador de la escuela austriaca. En 1871, Principios de la economía política, teoría, utilidad marginal. La definición clásica de la orientación subjetivista es de Robbins, quien afirma la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen esos alternativos entre los cuales hay que optar. Weiser, teoría del coste de oportunidad, Escuela de Lausana. Walras, teoría del equilibrio general en la competencia perfecta. Pareto, distribución de la riqueza, elecciones, curva de la diferencia. Keynesianismo. Keynes fue un economista británico cuyas ideas tuvieron un fuerte impacto en las teorías económicas y políticas modernas, así como también en las políticas fiscales de muchos gobiernos, primero británico en la Primera Guerra Mundial y norteamericano en los 30. 1929. Su obra central, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, desafió el paradigma económico imperante al momento de la publicación en 1936. En este libro, Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar las variaciones del nivel general de actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. El libro abogaba por políticas económicas activas por parte del gobierno para estimular la demanda en tiempos de elevado desempleo, por ejemplo, a través de gastos en obras públicas. El libro es a menudo visto como la fundación de la macroeconomía post-keynesianos y neoclásicos. Polémica entre intervenir, Estado motor Keynes, libre mercado, no intervención, que justifica la intervención, los fallos del mercado.